Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario, del quinto ciclo del Seminario Interinstitucional de Comunicación. Esta ocasión nos acompañan colegas de Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y bueno, en este caso tenemos dos ponencias muy interesantes, una a cargo de Alfredo Álvarez Orozco, con el tema Adaptación de la radio universitaria del Oriente Colombiano en el contexto de la pandemia del COVID-19, y Olga Beatriz Rueda, que nos acompaña con la conferencia Retos de la Formación en Comunicación y Transformaciones del Mundo del Trabajo, Estudio de Caso Colombia. ¿Sale? Entonces, bueno, ya sabemos la dinámica, tenemos como de media hora, 40 minutos para las exposiciones, después seguirían los comentarios de los lectores. ¿Sale? Solo que, perdón que te interrumpa, no veo la transmisión, no sé si la están viendo. Sí, yo estaba monitoreando sí y tampoco la... Sí, ya está. No me aparece. Perfecto. Adelante. Bueno, y bueno, les comentaba, la dinámica es la de una presentación de 30 a 40 minutos para después seguir con las réplicas tanto de Edith, que comentaría el trabajo de Alfredo, y del maestro, del doctor Lenin Martel, que comentaría el trabajo de Olga Beatriz, ¿vale? Bienvenidos. Leo un poco la reseña de curricular de Alfredo en primer momento. Él es magíster en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander y comunicador social, periodista y organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Experiencia y estudios de producción en producción radial y tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Tiene experiencia en gerencia y gestión de medios de comunicación, investigación y docencia universitaria. Fue jefe de redacción en Caracol, La Voz del Petróleo, y gerente de la red de emisoras comunitarias de Magdalena Medio en Barranca Bermeja, en Colombia. Desde el 2002 labora como docente de tiempo completo en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, sección a Bucaramanga, en donde ha coordinado el área de radio, el semillero de investigación radiofónica Equinoccio y la emisora virtual universitaria Estación, no sé si sea Estación B o Estación 5, Alfredo. Sí, Estación V. Estación V. Fue secretario académico de la Escuela de Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Entre los proyectos de investigación que han adelantado se encuentran caracterización de la radio universitaria en Colombia, medios escolares como espacios de formación del sujeto político en instituciones educativas en Medellín, Montería y Bucaramanga, y la caracterización de perfil de la audiencia de Radio Católica Metropolitana, diseño y montaje de la emisora virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga y redefinición de la radio universitaria en el ámbito virtual. Entonces, como pueden ver, el trabajo que tiene Alfredo en el área de la radio en general y de la radio universitaria en particular es amplio. Entonces, adelante, Alfredo, si quieres te doy la opción de ser, para que compartas pantalla. Perdón, no sé si estás transmitiendo, pero yo no la veo en la página del seminario, no sé si sea en tu página, en tu perfil. A ver, espérame. Antes de que comience. Sí, yo tampoco la encuentro en la página Sí. del seminario. ¿No? No, soy yo. Ajá. Entonces tengo la transmisión, Sí, ¿no? A ver, estoy en la... Tenemos de dos, ¿lo comparto en la página o vuelvo a transmitir? Lo comparto, ¿no? A la del seminario, ¿no? Sí. Mejor. Ajá. Listo, ya debe de estar en la página.
¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ya la la veo. estamos viendo. Perdónenme un segundo que quiero compartir la transmisión también en el Facebook de la facultad. Entonces, quisiera dejar esto resuelto antes de iniciar. Joel, creo que no es posible verlo en público, tal vez porque lo estás compartiendo desde un perfil personal. Entonces, sí creo que habría que pasar la transmisión al perfil del seminario. Todavía no se ve, sí. Yo estaba poniendo en el chat. Puedes dejar de compartir en tu perfil y ya te pasas a compartir al otro sin problema. Ya de todos como tienes grabado, ya no hay problema, ya nada más comenzamos con la otra, Joel. Ahí si quieres deja de compartir en Facebook, en tu página y te metes como el martes lo hicimos. Tiene tu micrófono apagado. Digo que estaba haciéndome hospedador. A ver, voy otra vez. Uh-huh. Compartir en su página. Está ya. Ahora sí, ya. Ya vi dónde estuvo la confusión. ¿Dónde me confundí? Sí, no te preocupes, todo bien. Me estresan estas cosas. Y estudio tecnología, ¿sabes? Listo, ya debe de estarse viendo, ¿no? Sí, dame un segundo, comparto acá y ya inicio. Sí, no hay problema. Sí, así es. Así es ya. Ya está permitiendo. Listo, Juan. ¿Listo? Entonces, Sí. ya puedes compartir pantalla, Alfredo. Un momento. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí. Sí, la estamos viendo. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es para mí un saludo, un placer saludarlos desde la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga en Colombia y compartir con todos estos maestros de las diferentes universidades de México y la audiencia que nos sigue hasta ahora desde las redes sociales. Yo soy Alfredo Álvarez Orozco, trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, aquí en Colombia, y dirijo la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la seccional Bucaramanga de nuestra universidad. Y en esta mañana les voy a presentar la ponencia Adaptación de la radio universitaria del Oriente Colombiano en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta ponencia recoge los resultados de una investigación que realizamos con estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en el ciclo de investigación que tenemos en la facultad, denominada Caracterización de la Radio Universitaria en Colombia, y en particular la he complementado con algunos testimonios que recogí recientemente con maestros que dirigen universidades, emisoras de universidades en la región del nororiente colombiano, en la cual estamos ubicados en este momento, y más adelante les voy a mostrar geográficamente dónde se ubica dentro de nuestro territorio. Por supuesto, cuando hicimos la investigación en el año 2019 todavía no había iniciado la pandemia, pero buena parte del ejercicio que hicimos allí en cuanto a caracterización de los roles, de las rutinas, de las formas de producción que se dan en las radios universitarias de Colombia nos permitió luego relacionar esa información con el proceso de adaptación que muchas de estas radios tuvieron que vivir durante el contexto de la pandemia en marzo del año pasado y hasta lo que llevamos en este momento. Entonces, eso es un poco la reflexión que yo propongo en esta ponencia, a partir de esos retos y desafíos
que le ha puesto el fenómeno de la pandemia a los proyectos educomunicativos de las radios universitarias desde esta región, pero que se extrapolan a todas las diferentes regiones de Colombia, y yo me atrevería a decir que en diferentes rincones del mundo donde existen este tipo de proyectos en contextos educativos, no solamente en universidades, sino también incluso en colegios o en otro tipo de instituciones educativas. Bueno, para iniciar yo traigo una serie de fotografías de un proyecto emblemático que tenemos en Colombia y en América Latina, y tal vez algunos maestros de los aquí presentes han conocido un poco de este caso, y es la experiencia de Radio Sutatensa, que es un municipio en el departamento de Boyacá, aquí en Colombia. Es un departamento vecino al departamento de Santander, también ubicado en la misma región nororiental, y en donde hacia los años 40 del siglo pasado emergió este proyecto de radio educativa, que en un primer momento, por supuesto, no se declaró explícitamente así, pero que con el paso de los años y a partir de digamos, del estudio del caso y del impacto que este tuvo en la educación de Colombia y en general en América Latina, pues se considera una experiencia emblemática digamos, en los procesos de comunicación educativa a nivel de América Latina. La fotografía que vemos en esta primera diapositiva es una fotografía real del proceso de Radio Sutatensa, que hace parte de una exposición que hizo el Banco de la República de Colombia en el año 2017, y en la cual se quiso hacer memoria histórica del proceso de Radio Sutatensa y del impacto que tuvo por muchas generaciones en nuestro país y en América Latina. Esta experiencia de Radio Sutatensa, como ya mencioné, inició en el año de 1947 y estuvo al aire hasta el año de 1994, es decir, estamos hablando de una trayectoria de varias décadas en las cuales el proyecto logró la alfabetización de millones de colombianos. Estudios realizados a finales del siglo XX, cuando ya había cerrado sus transmisiones Radio Sutatensa en Colombia, documentan que cerca de 8 millones de colombianos y colombianas lograron alfabetizarse a través de los programas de Radio Sutatensa. Y lo más interesante de este proceso de alfabetización que se hizo a través de esta cadena radial es que el público fundamental al cual se dirigió ese proceso de alfabetización fueron comunidades rurales de nuestro país. En esencia, quienes se alfabetizaron a través de los programas de Radio Sutatensa fueron los campesinos y las campesinas de Colombia. Eso nos da un poco de elementos de contexto sobre el impacto, pero sobre todo en el uso educativo de los medios de comunicación, en particular de la radio, que curiosamente se volvió a retomar el año pasado con el contexto de la pandemia. Por eso lo traigo como punto de partida, porque vemos como una experiencia de hace más de 60 años volvió a cobrar vigencia, por lo menos en su esencia, en este contexto pandémico. Yo les voy a compartir aquí algunas fotografías de esta exposición. Fueron fotografías que yo tomé, por eso se ve, digamos, el contexto de la galería como tal en el Banco de la República, en la Biblioteca de Luis Ángel Arango, en la ciudad de Bogotá, que fue bien interesante porque nos presenta una línea de tiempo incluso sobre los diferentes procesos que adelantó por varias décadas Radio Sutatensa, bajo la organización de la Acción Cultural, Acción Campesina y Popular de Colombia, una organización que empezó a jalonar este proceso y que gracias a la cooperación internacional fue creciendo poco a poco. Vemos un poco ese uso que hacían las maestras campesinas en las comunidades rurales, con un modelo que hoy llamaríamos bimodalidad, porque utilizan, digamos, también algunos espacios de presencialidad para tener la tradicional lección de clase, pero el resto de la semana los campesinos, las campesinas, pues alternaban sus actividades cotidianas con el estudio de las lecciones que les impartían sus maestros. Y es muy bonito ver cómo el radio está allí en el centro de la cotidianidad misma de los procesos que adelantó Radio Sutatensa.
Hay algo que siempre me ha impactado de este proceso, y siempre que hablo un poco de este vínculo entre comunicación y educación, lo pongo como punto de partida porque en Colombia es la experiencia inspiradora de muchos otros proyectos de comunicación educativa que usan no solamente la radio, sino otros medios de comunicación. En esta fotografía, por ejemplo, vemos cómo en un mismo espacio encontramos personas adultas, pero también encontramos niños y niñas. Digamos, esas distinciones etarias, sociales, etcétera, que de pronto hoy vemos en el sistema educativo, en Radio Sutatensa simplemente no existían. Lo que los unía simplemente era el propósito de hacer una alfabetización utilizando la radio, independientemente de cuál fuera la clase social, de cuál fuera la edad, el género, etc. Y esta era una frase emblemática del proyecto de Radio Sutatensa, que incluso se escucha en spots, en jingles de las transmisiones que hacía la cadena. La educación nos hace libres, el ignorante es un esclavo, cuente con nosotros, somos de los mismos. Un poco también, digamos, siguiendo esa doctrina de la educación para la liberación de la cual nos hablaba Paulo Freire. Y este es el padre José Joaquín Salcedo, que fue el fundador de Radio Sutatensa. El padre José Joaquín Salcedo llegó al municipio de Sutatensa en Boyacá, básicamente para hacer un trabajo como capellán del municipio, y encontró estos equipos de radio sin uso. Estamos hablando de 1947, como ya mencioné hace un momento, es decir, la radio ya tenía más de 20 años en Colombia, y estos equipos estaban abandonados allí, y él decidió tomarlos, inicialmente con un propósito evangelizador, y esto luego fue ya cobrando las dimensiones de las cuales he hablado. Entonces ese es un poco el contexto que origina los proyectos que utilizan la radio y los medios de comunicación al servicio de la educación en Colombia y, por supuesto, en América Latina. Y en ese contexto es donde nosotros ubicamos a las radios universitarias. En Colombia también las primeras experiencias de radio universitaria datan de finales de los años 30, con la emisora de esta universidad, de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Fue, digamos, la primera experiencia de radio desde una universidad, y a partir de esto fueron surgiendo otros proyectos de radios universitarias en Colombia, que ustedes pueden encontrar en detalle en la ponencia. He preparado este mapa conceptual con, digamos, algunos aspectos conceptuales de la radio que me parece conveniente recordar. La radio es un medio masivo de comunicación que nació como tecnología análoga, pero ha evolucionado a tecnología digital. De hecho, muchos de los proyectos que administran las universidades se ubican más en el contexto de lo digital. Si bien en Colombia tenemos un modelo mixto en donde es posible encontrar emisoras universidades que utilizan el espectro electromagnético, están en FM o en AM, pero hoy por hoy la gran mayoría operan 100% online, emisoras virtuales o emisoras por internet, o emisoras que combinan su señal en el espectro electromagnético, pero también en el streaming. La radio cumple un papel educativo, político y cultural, como lo vemos cuando se declara como un proyecto educomunicativo. Claramente está haciendo una apuesta política, y es de hacer un uso educativo de ese medio de comunicación desde la institución que la administra. Responde a necesidades que son específicas de las audiencias y de los públicos a los cuales se dirige, y por eso puede haber proyectos dirigidos a ciertas audiencias con propósitos como estos, más culturales, educativos, pero puede haber otros que son la gran mayoría, con proyectos básicamente comerciales o incluso con intereses partidistas, para no decir políticos. Y a partir de esto construye opinión pública y puede definirse como un producto cultural, como claramente, por ejemplo, el proyecto de Radio Sutatensa se considera un producto cultural, un lenguaje, en tanto la radio tiene su propio lenguaje que se conoce como el lenguaje radiofónico, y un sistema tecnológico que es claramente el que permite que se haga uso del espectro para transmisión de sonidos o del streaming recientemente.
Allí usa las bandas que acaba de mencionar, la amplitud modulada, la frecuencia modulada, la onda corta, que todavía existe, está vigente y especialmente la utilizan los radioaficionados, y más recientemente Internet, que es donde se ha venido presentando todo este crecimiento, toda esta expansión, e incluso esos nuevos formatos y esas nuevas narrativas que la radio ha debido incorporar también para responder a esas necesidades de las audiencias emergentes. Uno muy importante y en crecimiento, el denominado podcasting. La radio universitaria en particular promueve, o digamos, se apunta a 3 grandes pilares que son los mismos pilares de la institución universitaria, y son la promoción de la investigación, de la docencia y de la extensión desde los contenidos que realizan. Contenidos que pueden ser de corte educativo y son en su gran mayoría contenidos también de corte cultural, pero que al declararse como proyecto educomunicativo deben tener un componente participativo. Al constituirse en un espacio de educomunicación, es decir, de ese vínculo entre educación y comunicación, las radios universitarias se constituyen en espacios en donde se articula la formación de los sujetos, que es el objeto de la educación, con la producción de sentido, que es el objeto de la comunicación, como decía Huergo. Y en particular, la radio universitaria se está modificando permanentemente con todos estos desarrollos tecnológicos que hemos visto. Como ya mencioné al inicio de la presentación, estamos hablando de una tecnología de las más antiguas en cuanto a los medios masivos de comunicación, un siglo de historia, primeras señales de radio en el mundo, segunda década del siglo XX, más de un siglo de historia con muchísimos desarrollos tecnológicos, y se ha venido adaptando a esos diferentes desarrollos tecnológicos, pero también a los diferentes fenómenos sociales que la han atravesado. Más recientemente, el fenómeno de la pandemia, que es el que nos conecta con esta reflexión. La pandemia ha obligado a la radio y en general a los medios de comunicación a adaptarse justamente a estas nuevas formas de generación de contenidos, pero también a los nuevos intereses de las audiencias y a los dispositivos que estas nuevas audiencias utilizan para su consumo. Y eso es un poco el punto de encuentro en esta reflexión. Aquí está el mapa de la red de radios universitarias de Colombia. Colombia tiene una red conformada en la actualidad por 80 emisoras de carácter universitario. Estas pertenecen a 61 universidades de nuestro país, ubicadas en 21 ciudades y 11 municipios. Nosotros en particular, cuando hablamos del nororiente de Colombia, nos referimos a los departamentos que están ubicados en color verde. Yo en particular en este momento me encuentro aquí donde ubico el cursor, en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander. Pero en este ejercicio de investigación que hicimos de caracterización, ubicamos 5 regiones diferentes: el Caribe colombiano, la región de Antioquia también, aquí los Santanderes, Bogotá y el occidente de Colombia. Por supuesto, nosotros no ubicamos en nuestra muestra las 80 emisoras, hubo un proceso de muestreo, pero en ese estudio exploramos proyectos universitarios de las 5 regiones. Y en esta ponencia en particular yo incluí la conversación con algunos directores y la experiencia misma desde el conocimiento de nuestro proyecto universitario aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la región nororiental de Colombia, en particular los 2 Santanderes. Este departamento se llama Santander y este, que es el departamento fronterizo con Venezuela, que es algo que menciono en un momento de la ponencia, es el departamento del norte de Santander, cuya capital es la ciudad de Cúcuta. Ahí exploramos un proyecto de esa ciudad. Entonces, como vemos, estamos refiriéndonos a un proceso que ha crecido significativamente en los últimos casi 20 años. Digamos, esta organización denominada Red de Emisoras Universitarias de Colombia inició en el año 2003, justamente aquí en la ciudad de Bucaramanga se fundó esta red colombiana, ha ido creciendo poco a poco y ya tiene presencia en casi todo el territorio colombiano. Lo que vemos en azul, un poco para contexto de nuestros compañeros en México, es lo que aquí en
en Colombia denominábamos en la anterior constitución los territorios nacionales, que son los territorios fronterizos con el río Amazonas y con la zona también fronteriza con Brasil del territorio venezolano. Estos son territorios, digamos, con menor concentración poblacional, con no tan grandes centros urbanos. Los más grandes centros urbanos de Colombia están ubicados en la zona andina que denominamos, donde lo atraviesa la cordillera. Y por eso aquí no hay una presencia tan fuerte de universidades y tampoco se identifican proyectos de emisoras universitarias en estas regiones. Todo está concentrado en esta otra parte del territorio que ya les he mostrado. Bueno, entonces, a partir de esa caracterización, observamos un poco los procesos de adaptación de estos proyectos en esta región. Cuando estalló esta pandemia del COVID-19 en el mes de marzo de 2020, pues muchas instituciones de la sociedad debieron implementar rápidos procesos de adaptación a esa nueva realidad y los medios de comunicación, por supuesto, no fueron la excepción. Esta situación dejó en evidencia digamos, un fenómeno latente, y es que a pesar de que desde las universidades se ha declarado una incorporación de la tecnología como parte de sus procesos cotidianos de carácter académico, mucha de esta declaración no termina siendo más que eso, una declaración, una retórica, pero en la práctica esa adaptación de la tecnología no es tan real. Se encuentra, por ejemplo, en este caso que yo analizo, todavía una incorporación, si se quiere, tímida de la tecnología o muy amarrada, digamos, a la presencialidad. A pesar de que incluso muchos de estos proyectos sean virtuales, digamos, utilizan una virtualidad dependiente de la presencialidad. Como quiera que se requiere para su operación, estar en el campus, estar en la cabina de radio, contar con un personal para su producción. Digamos, esa era la dinámica desde la cotidianidad, pero cuando llega la pandemia del COVID, esto se rompe y obliga a implementar rápidos procesos de adaptación para no sencillamente quedarse fuera del aire, como ocurrió con algunos proyectos. Entonces, digamos, esa primera alerta que genera la necesidad de irnos a un confinamiento deja en evidencia esas debilidades o esas precariedades en algunos proyectos que logramos confirmar con la conversación con algunos directores. Yo aquí voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga tenemos varios proyectos de emisoras de universidades. Este recoge algunas de las reflexiones que compartió la directora de las emisoras de la universidad pública más grande aquí en la región, en Bucaramanga, que es la Universidad Industrial de Santander. Desde allí se identificó que la pandemia planteó retos importantes a las radios universitarias en cuanto a la necesidad de ofrecer información contrastada, verificada y contextualizada como antídoto para enfrentar la avalancha de noticias falsas. Si hay un fenómeno que venía desde antes de la pandemia y que se disparó de manera significativa en este contexto, fue todo este fenómeno de las fake news, de las noticias falsas. A todo lo que teníamos de noticias falsas con otros fenómenos, con el tema político, etcétera, le sumamos toda la cadena de noticias falsas asociadas al COVID-19. Desde la radio se identifica la necesidad de, a través de contenidos, empezar a enfrentar este fenómeno, ofreciendo información verificada con voces expertas, que es una particularidad que pueden ofrecer las universidades al tener, por ejemplo, algunas de ellas, como esta, la Universidad Industrial de Santander, facultades de salud, expertos en epidemiología, etcétera, académicos que desde el área específica de la salud pueden ser una voz experta que oriente con contenido verificado y de calidad a la opinión pública. Asimismo, se encontró que en el contexto, digamos, de la pandemia, aumentó el interés por la producción de los podcasts.
no solamente por la producción, sino también por la reproducción, es decir, la escucha de este tipo de formatos. Desde este proyecto en particular se plantea que, por ejemplo, ese era un tema en el cual no se había avanzado mucho. Era un medio de comunicación que tiene una señal, o es un medio de comunicación que tiene una señal en el espectro electromagnético, una señal en amplitud modulada, otra señal en frecuencia modulada, que simultáneamente es puesta en Internet, es decir, sigue más el esquema tradicional de la radio, pero no se había preocupado por desarrollar otro tipo de narrativas. La pandemia los pone a ellos en la necesidad de empezar a incorporar este tipo de formatos porque encuentran que aumenta la demanda frente a ese tipo de contenidos. Y los productores también empiezan a interesarse en explorar este tipo de formatos. Y algo interesante que se comparte desde este proyecto es que comenzó a pensar en contenidos dirigidos a la audiencia infantil. No era un segmento que se hubiese explorado previamente, pero al encontrar esta nueva realidad en donde los niños tienen que estar en el confinamiento con sus padres, se encuentra o surge un proyecto pensado en este público. Eso es algo interesante porque la audiencia infantil se ha alejado de la radio. No es propiamente el target del medio radial, pero en el contexto pandémico se empiezan a desarrollar iniciativas dirigidas a este público, al menos desde este proyecto universitario. Aquí en Bucaramanga también tenemos oferta de radios universitarias en universidades privadas. Este en particular es uno de esos testimonios. Y yo he acompañado la presentación con algunas fotografías que nos muestran esa soledad a la que se tuvieron que enfrentar las cabinas de radio. Las cabinas de radio normalmente están llenas de personas que son las que generan los contenidos, pero al irnos al confinamiento, la forma de producir estos contenidos cambia por completo. Entonces se tuvieron que trasladar equipos, se tuvieron que trasladar o instalar software desde la casa de los productores. Se tuvo que empezar a utilizar herramientas tecnológicas, muchas las menciono en detalle en la ponencia, que permitieran mantener esta dinámica de interacción, pero desde la virtualidad. Algo, digamos, extraño, si se quiere, desde la práctica misma de la radio, porque está asociada a un encuentro dialógico en una mesa, en donde se intercambia con otros, se comparte con otros, e incluso se intercambia con el otro, quien está al otro lado de la señal. Aquí esa práctica, esa cotidianidad desaparece y a pesar de eso logra persistir el proyecto radiofónico. Entonces el director de esta emisora en particular comparte cómo esta nueva realidad lleva a explorar otras formas narrativas también desde el mensaje sonoro. Los jóvenes que integran estos proyectos, porque los proyectos de las emisoras universitarias mayoritariamente están conformados por jóvenes que son los estudiantes con sus maestros, empezaron a explorar otras rutinas, otras formas de producción de contenidos y a intentar generar otro tipo de relatos, muchos de ellos asociados a la pandemia, como lo veremos más adelante. El podcast se convierte entonces de nuevo en esa ventana para las personas que quieren explorar el sonido, incluso sin haber tenido formación en el tema. Pero aquí hay una reflexión que comparten los diferentes directores con los cuales conversé, y es que independientemente de la plataforma que se use, lo importante es que se garantice contenidos de calidad, abiertos a la experimentación y que respeten el lenguaje sonoro, independientemente de que sea pensado para una señal convencional de radio, para una señal online o para un podcast. Digamos, esos principios básicos de la producción sonora se deben conservar, se deben respetar independientemente de la plataforma a través de la cual se despliega. Como les decía, nosotros también tenemos un proyecto aquí en Florida Blanca, que es área metropolitana de Bucaramanga. Aquí tuvimos un fenómeno también similar a las otras emisoras universitarias de la región. De 30 programas que componen la parrilla de programación, 17 lograron mantenerse al aire durante el confinamiento, una información que nos confirma el director de la emisora, porque la gran mayoría de los programas son realizados por estudiantes.
Esto obligó a hacer ajustes en los formatos de muchos de los programas. Por ejemplo, programas de 1 hora pasaron a ser programas de media hora, o se empezaron a desarrollar microformatos, microrelatos, o se empezó a privilegiar la producción pregrabada por sobre la producción en vivo. Sin embargo, a medida que fue avanzando la pandemia, a través, por ejemplo, de la herramienta Teams, se encontró la posibilidad de retomar proyectos en vivo que pudieran garantizar esa interacción sincrónica y mantener viva esa característica de producción cercana que tiene la radio, y es de hablarle al oído al oyente, etcétera, y esto se logra más desde la interacción en vivo. También desde este proyecto, la pandemia se convirtió en una oportunidad para desarrollar relatos de la pandemia misma. Entonces, desde un curso en particular que tenemos en esta facultad, que es el curso de narrativa y taller de radio, se generaron series radiales que se fueron realizando durante todo el segundo semestre del año 2020, y todas producidas desde el confinamiento. Es decir, no había una reportería en la calle porque las condiciones no lo permitían. Sin embargo, a través de WhatsApp, de teléfono, etcétera, de herramientas digitales como las que hemos mencionado en esta universidad Teams, en otras universidades Meet, en otras Zoom, etcétera, diferentes herramientas, pero todas buscando intentar mantener esas rutinas de producción y esa reportería en otro tipo de condiciones. A partir de esas dinámicas, entonces se lograron hacer estas 6 series radiales, cada una con 10 episodios de 25 minutos de duración, y todas teniendo como eje temático el tema de la pandemia. En Cúcuta, que fue un caso que me pareció interesante porque es como ya mencioné, es la capital del departamento del norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, al fenómeno ya fuerte de la migración venezolana llega y se suma el tema de la pandemia. Entonces, según declara el director de la emisora en esta universidad, pues esto disparó el tema de noticias falsas, disparó el fenómeno social que necesariamente se tenía que narrar desde los medios de comunicación, y ellos se vieron en la obligación de incorporar esto en sus rutinas. De los casos que yo estudié, encuentro que este fue el que le costó incluso un poco más el tema de la adaptación, porque es una emisora muy, digamos, anclada a las lógicas tradicionales de la producción de radio. Entonces, una emisora que queda en una cabina de radio, que está condicionada a que las personas estén allí, etcétera. Poca experiencia en uso de la tecnología. El director comenta como, por ejemplo, ellos ni siquiera al principio sabían qué herramientas utilizar para compartir materiales, sino que dependían de un mensajero para que llevara el material al estudio. Después fue que se dieron cuenta que existía WeTransfer, por ejemplo. Esa misma confesión de ese tipo de cosas que se fueron aprendiendo, identificando, me parece curioso, porque a veces uno cree que todo el mundo conoce las mismas herramientas y las mismas tecnologías, pero no es así. Los diferentes proyectos están viviendo procesos diferentes, con ritmos diferentes, rutinas diferentes. Y esta contrastación desde diferentes regiones permite observar eso. Digamos, hay algo que me llamó la atención, y es que en este proyecto, por ejemplo, se interesaron por imitar ese modelo, intentar imitar ese modelo de radio sutatensa de la alfabetización con uso de la radio. Y entonces algunos profesores quisieron utilizar la señal de la radio, por un tiempo lo hicieron, para impartir la lección de clase, llevar esa lección a través de la señal de radio. Esto en Colombia se hizo también con la educación media y básica, se activó un poco ese modelo de la alfabetización a través de la radio, especialmente para llegar a zonas rurales. Y en el departamento de Norte de Santander hay una geografía bastante compleja que hace difícil, digamos, el acceso a señales de internet o a señales de datos móviles, y en ese sentido se encontró que la radio podía ser una posibilidad para esos estudiantes de zonas rurales. Eso me pareció interesante en esta experiencia, porque nos lleva a ese modelo tradicional que fundó y que inspiró Radio Sutatensa.
Algo que también me pareció interesante de este caso en Cúcuta es que se nos comparte la experiencia vivida con un colectivo de productores de tercera edad. En la emisora hay un proyecto realizado por personas de tercera edad, pensionados, etcétera, para los cuales definitivamente fue muy difícil el proceso de hacer radio de manera remota. Y al final definitivamente terminaron abortando el proyecto. El director hace una reflexión frente a eso porque encuentra cómo el tema del público también, que sea el integrante del colectivo productor, es determinante para que se dé ese proceso de adaptación. A estas personas obviamente de tercera edad les resulta mucho más difícil el uso tecnológico y además ellos conciben la radio como un espacio de encuentro real. Digamos, el plan de ir a hacer el programa de radio era ir cada 8 días, encontrarse en el estudio, conversar y empezar a producir en vivo el programa. Tener que hacerlo a través de notas pregrabadas de WhatsApp, etcétera. Simular una comunicación sincrónica cuando realmente esa sincrónica resultó para ellos un poco frustrante y a la postre pues el programa terminó cerrándose en ese contexto. Entonces ese caso en particular a mí me llama la atención porque digamos quienes están al frente de proyectos radiofónicos pues necesariamente tienen que considerar no solamente el público al cual se dirigen sus contenidos, sino también quién es ese público que actúa como productor, quiénes son los que conforman esos colectivos de producción y de comunicación, porque en función de sus particularidades, de sus realidades, de sus experticias, de sus presaberes, pues nosotros tendremos mayores elementos para determinar hasta dónde llegan sus posibilidades para desarrollar qué tipo de proyectos. Bueno, y ya para cerrar, para ser muy respetuosos del tiempo, estos testimonios de los directores de las emisoras universitarias de Colombia y en particular de la región nororiental nos permiten observar que si hay un medio que se redescubrió en sus potencialidades en estos tiempos de pandemia es la radio universitaria y en general la radio. En el aislamiento se redescubrió el potencial de este medio de comunicación como fuente de compañía en medio de la soledad. Para muchas personas simplemente era su única compañía porque estaban sencillamente solos en sus hogares y les permitía tener contacto con el mundo, escucharse con otros, conversar con otros. Pero en particular la radio universitaria es además una radio joven. Como ya mencioné hace un momento, los colectivos de producción de estos proyectos están integrados en un 90% por jóvenes que son los estudiantes universitarios. Y en ese sentido, las emisoras universitarias se constituyen en una plataforma para la experimentación permanente. No puede ser que sean jóvenes haciendo la misma radio tradicional. Tiene que haber otro tipo de exploraciones, otro tipo de relatos, otro tipo de narrativas. La pandemia, entonces, permitió comprobar que se puede seguir haciendo investigación, reportería y radio de alta calidad, pero sencillamente en condiciones diferentes a las habituales. Se trata en ese sentido de implementar procesos de adaptación tecnológica, ajustar las formas y rutinas de producción y estar abiertos a la exploración del sonido para reflejar la realidad y construir así nuevos relatos y nuevas narrativas. Muchísimas gracias. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación.